Estamos viendo y nos estamos escuchando bien. Sí. Ok. Muchísimas gracias por acompañarme como cada martes en punto de las 10 de la mañana, horario del Pacífico. Yo me encuentro en la ciudad de Tijuana. Cada martes desde la pandemia hablamos, más bien cada semana desde la pandemia hablamos sobre temas importantes que nos conciernen a papá y a mamá sobre la crianza de nuestros niños. Temas que nos facilitan pues cómo educar a nuestros niños. Y pues vamos a empezar. Yo soy Mónica, si es la primera vez que tú te das una vuelta por aquí, soy psicóloga clínica y trabajo la consulta privada con la herramienta de terapia de juego, donde con el juego los niños y las niñas entran a consulta acompañados de papá y de mamá y van a trabajar diferentes asuntos emocionales y esta es una de ellas. No de manera directa, pero cuando en la entrevista revisamos el comportamiento del niño, hay algo de las promesas que puede alterar el comportamiento del niño y hoy quiero platicarte por qué es tan importante cuando prometes cumplir y qué pasa si no cumples lo que prometes. Y también soy mamá de dos, un adolescente y un puberto. Así que como en el mes de junio en México estamos celebrando a papá, es importante hablar de las promesas. Yo veo en consulta que las mamás suelen ser las que más prometen y las que más cumplen. Papá también lo hace, pero cuando el papá no vive con su hijo, suele ser el papá quien más promete y no cumple tanto. Y la verdad es que prometer a un niño y no cumplirlo sí es un impacto para el niño. Sí puedo decir que es enorme, que puede alterar su autoestima, que así como se cumplen las promesas, aumenta la autoestima, cuando no se cumple, la baja y le da como mayor inseguridad al niño, mayor incertidumbre y es cuando el niño empieza a tener comportamientos y entonces es cuando viene papá o mamá a revisar qué es lo que está pasando y cuando voy, yo te decía, revisamos en la entrevista pues me estoy dando cuenta que uno de los adultos no está cumpliendo con las promesas. Y generalmente lo que yo veo en la consulta, lo que yo veo es que las promesas yo te decía que no las cumple tanto papá cuando no vive en la misma casa con el niño. Y son ejemplos muy burdos, pero es algo que es, vamos, que lo conozco de primera mano en la consulta y es que a veces los papás prometen a los niños, pues voy a pasar por ti a las 6 de la tarde, dan las 6, las 7, las 8, las 9. A veces llegan hasta las 10 y a veces se los llevan dormidos, a veces no, a veces hablan a las 10 de la noche y pues aún no voy a llegar y eso lo he visto en consulta muchísimas veces. Alguna vez me tocó ver también una situación donde un papá le prometió a su hijo, no vivía con él tampoco, le prometió que le iba a hacer una fiesta de cumpleaños y el cumpleaños llegó, pero pues resultó que era una invitación para otro cumpleaños y es algo de verdad impresionante donde a veces cuando yo lo que he visto es que cuando los padres no viven con los niños, los vínculos no se construyen tan fuerte. Y aquí paréntesis, si no tienes idea de qué es un vínculo, date una vuelta a la plática de la semana pasada porque hablamos justamente sobre el vínculo, los apegos que se construyen los niños con sus cuidadores. Y lo que yo he visto en consulta es que cuando papá no vive con su hijo, a veces los vínculos no se construyen tan fuerte. Ahora, no es una regla, hay padres que aunque no vivan con sus hijos, procuran meterse en la dinámica de los niños, aprender sobre la rutina, participar en la educación de los niños o un poquito los recogen en la escuela, les preparan el lunch, los llevan los fines de semana o procuran visitarlos en las tardes, o sea, participan dentro de la educación, de la rutina del niño. Pero hay papás que no participan mucho, la verdad es que tienen muy poco interés y es ahí donde yo te decía que cuando se hace una promesa y no se cumple para un niño, la verdad es que es un impacto enorme. Hoy te voy a dejar de tarea, ya estamos apenas empezando, que tú revises para ti como adulto, papá y mamá, cuáles son las cosas que se te prometieron o que a lo mejor no te lo dijeron de manera directa, pero que tú imaginaste o siempre estuviste esperando eso y que nunca llegó. Y eso que nunca llegó y que tú estuviste esperando, hoy para ti como adulto, es algo que por eso tal vez eres impuntual, tal vez por eso confías poco, tal vez por eso, hablando de autoestima, no te sientes lo suficiente. Esto tiene un porqué. Ahora, yo nada más estoy dando como ejemplos, yo te decía bien burdos, pero la verdad es que todo esto que somos ahora como adultos, sí hay un trasfondo de nuestra etapa infantil. Pero vamos a empezar primero. ¿Qué es una promesa para un niño? Recuerda que el niño, vamos empezando, el niño se está construyendo, o sea, lo que el niño está aprendiendo
aprendiendo del mundo, vamos. Y nosotros los cuidadores somos los que vamos enseñándole, le vamos explicando, no tanto los conceptos, explicarlo como yo se los estoy explicando ahorita, sino más bien es, yo se lo voy mostrando con experiencias. Los niños acumulan experiencias vividas y de eso construyen sus conceptos. Y se suma mucho al concepto porque el concepto está acá en la cabeza, se construye acá. Hay una interpretación de lo que se dice y de lo que se hace, pero un concepto acá, pero eso conecta demasiado con esto que se hace sentir. Entonces, eso que está sucediendo, esa experiencia que vive el niño, no solo la interpreta y la hace un concepto, sino que además se le suma la parte emocional y entonces hace el concepto, ahora sí, enterito. Es decir, que a veces los niños interpretan y otra vez ponte en el lugar del niño cuando tú eras niño, ponte en el lugar de tu hijo cuando tú eras niño, que había situaciones donde quizá a lo mejor ahora que lo ves de adulto no era tan grave, pero que eso te hacía sentir incómodo y ya era un concepto que tú interpretaste cuando eras un niño. Y la verdad es que es esto, para los niños que apenas están conociendo el mundo, acuérdense que los adultos modelamos. Nosotros modelamos con nuestro comportamiento, no necesitas decir o hacer, solamente comportarte y los niños con eso, con observarlo es suficiente. Entonces, más bien para un niño una promesa es un compromiso sagrado que construye su mundo interno y sus emociones. Su mundo interno me refiero a cómo están interpretando ellos afuera, o sea, lo que ven, cómo lo perciben. Y las emociones también es esta parte de cómo les hace sentir y se construye un todo. Yo siempre les digo a los papás en consulta, y lo voy a hacer un post para que ustedes lo puedan replicar, siempre les digo a los papás de mi consulta, porque yo como mamá también lo aplico con mis hijos, nunca prometas ni te comprometas, porque eso quiere decir que le estás dando un 100% a los niños. Les estás diciendo que vas a cumplir algo. Aquí la situación es que a veces puede estar en tus manos cumplirlo, como puede ser que a veces no. Y no es que tú no quieras, sino que a veces las circunstancias de afuera no te lo permiten y no se cumplen. Y eso otra vez va menguando, no tu vínculo, pero la confianza del propio niño, su propia construcción, su autoestima y su seguridad. Entonces, cuando el adulto, tú cuando haces una promesa, lo que sea, si le prometiste que lo vas a llevar al cine, si le prometiste que el fin de semana le vas a comprar un helado, si le prometiste que el fin de semana va a ver a su papá, porque también algo que yo veo mucho, yo te decía en consulta, cuando los niños llegan conmigo, las promesas no es una razón de consulta directa como tal. Pero yo te decía que cuando revisamos en la entrevista, que son 3 horas aproximadamente, me doy cuenta que uno de los adultos, algunas veces, alguna razón de consulta, el adulto promete mucho. Y yo te decía que es, por lo regular, en lo que yo veo es cuando el niño vive con la mamá y entonces el papá está de afuera. No es una regla porque hay papás que sí prometen mucho y lo cumplen. Y a veces incluso el juego es al revés. A veces el niño vive con la mamá y el que cumple es el papá, pero el que no cumple a veces es la mamá, porque a veces ahí se hace esta triangulación de alineación y entonces hay una manipulación del niño. Esa es otra historia. Pero yo estoy hablando ahorita del adulto que promete y no cumple. Entonces, a veces yo te decía que cuando cuando un adulto, perdón, sí cumple una promesa que hace a su hijo, incluso de voy a pasar por ti, voy a llegar a recogerte, yo te decía hacer el lunch, te voy a ayudar a hacer tu maqueta, paso por ti el fin de semana. Hay papás que dicen yo no puedo participar mucho en semana, pero yo paso por él a lo mejor en las tardes para llevarlo a su clase de ballet. O sea, a veces esos ratitos, porque aquí paréntesis también, date una vuelta por YouTube, allá vas a ver todos los videos que hemos hecho aquí, bueno, muchos de los videos que hemos hecho cada martes y hemos hablado allá también del apego, hemos hablado de la importancia de las clases extras, hemos hablado del tiempo de calidad para construir estos apegos fuertes, para que tengas como toda la información como muy completa. Entonces, cuando tú como papá prometes algo y lo cumples, le estás dando a tu hijo por mucho seguridad. ¿Qué es esta seguridad que el niño necesita? Aquí antes, los niños aprenden de los 0 a los 3 años, aprenden del amor y lo aprenden del amor que le dan sus padres.
Aproximadamente de los 3 a los 6 años, los niños aprenden del mundo de afuera, porque el mundo de casa, la seguridad, el amor, ya lo aprendieron dentro de casa con sus cuidadores. Pero para que ellos puedan sentirse seguros para salir, que es más o menos cuando salen al kinder, aprenden de la seguridad y aprenden de la seguridad por este ritmo de cuando tú vas y lo dejas a la escuela, que desde ahí empieza incluso las promesas de manera indirecta, es yo te voy a llevar a la escuela y voy a pasar por ti cuando salgas. Entonces yo siempre les digo incluso a los papás, cuando van a empezar el ciclo escolar, que por ejemplo ya van a estar aquí, otro paréntesis, acá arriba en el apartado de eventos, si tú le das clic, ahí van a venir todos los temas que vamos a estar hablando durante estos meses, porque creo que ya está listo junio y julio. No estoy segura si ya está agosto y septiembre para que vayas y te des una vuelta. Y ahí les preparé temas también que les van a servir para cuando entren los niños a clases. Entonces, cuando los padres llevan a sus niños por primera vez al kinder, yo les digo a los papás, niños que van a ser escolarizados por primera vez, por favor, lleguen temprano. En cuanto se abra la puerta, que sean de los primeros niños que tú recojas, que tu hijo se vaya a casa, porque esa es la promesa, donde el niño va a empezar a esta rutina nueva pues, a convivir con adultos que no conoce, dinámicas que no conoce, en lugares que no conoce y que son completamente, pues, diferentes y que los niños a esa edad tan chiquita de 3 añitos, 4 años, todavía necesitan el cuidado de sus papás, la presencia y ese apego para tener esa seguridad de que todo lo que hay afuera es seguro. Por eso es que si tú vas a meter a tu hijo al kinder, a la guardería, a maternal, etcétera, por primera vez, las primeras 2, 3 semanas con certeza da seguridad y pues llega temprano. Cuando tu hijo ya va adaptándose, tu hijo te va a decir, mamá, ya no llegues tan temprano porque no me das tiempo ni de jugar. Quiere decir que ahí ya logró la adaptación y la promesa logró confianza porque es uno de los beneficios. Entonces, cuando tú como adulto prometes a tu hijo, le das esa seguridad de que el mundo afuera es seguro y que todo está bien y que tu hijo no tiene de qué preocuparse porque tú, aunque no estés ahí, estás ahí y vas a estar cuando sea el momento que tengas que estar. Por eso la importancia de respetar las promesas. Otro también es que se desarrolla la confianza y la confianza esto es de creer que cosas buenas van a pasar. Yo sé que hoy el mundo está patas para arriba y que han pasado muchas cosas, siguen pasando cosas y que a veces no es un lugar seguro para nuestros niños, pero ahorita no es el momento de que ellos lo sepan. Entonces, pues dentro de la seguridad que tú le puedes dar a tu hijo, cuando tú llegas puntual y cuando tú lo metes en una escuela que es segura, que es amable, que hay niños, etcétera, dentro de tus posibilidades, él cree que esto es bueno. Y la verdad es que el mundo no siempre es tan malo y las personas, hay personas buenas, hay escuelas buenas, hay amigos buenos, hay personas buenas, el mundo todavía es bueno. Entonces, cuando tú cumples esta promesa, además de ayudarle a desarrollar seguridad, le das esa confianza, que no solo es creer para afuera, o sea, creer para los otros, sino creer incluso en él mismo. Por ahí empieza todo. Y por supuesto también la autoestima, porque lo que tú prometes, acuérdate que modelas, el niño te va a creer. Y eso es autoestima para el niño. O sea, autoestima para el niño, que hablamos la semana pasada acerca de los vínculos también, o sea, estar ahí genera autoestima. Bueno, prometer y cumplirlo también genera autoestima. Porque para un niño los padres son el universo entero, el mundo entero. Entonces lo que tú le digas que es, tu hijo te va a creer y eso le va a dar seguridad para conocer el mundo y eso le va a dar autoestima para poder sentirse que todo está bien, incluso que él mismo es el adecuado, porque a veces los padres, híjole, de repente la tarea o no sé, lograron un concurso, pero, ay, es que te levantaste tarde o pudiste haberlo hecho mejor, ¿sabes? A veces frases como esta por mucho esfuerzo que los niños hacen, de repente esto baja. Entonces, otra vez, no prometas ni te comprometas. No prometas cosas que tú sabes que no puedes cumplir y no te comprometas también a hacer cosas que tú crees que puedes hacer y que a veces no están en tus manos. Entonces, yo, de hecho, aquí me adelanto mucho. Yo les digo a los niños de mi consulta y a los niños de mi casa también, a mis hijos, vamos a ver, tal vez, quizá. Y eso no es comprometerme, eso es, pues lo vamos a revisar. Y yo, esta frase de quizá, tal vez o vamos a ver, es porque a veces, aunque yo quiera, no siempre están mis posibilidades. Yo puedo llevar a mis hijos a lo mejor, pues, no sé, un fin de semana saliendo de merendar por una nieve o etcétera, y resulta que la nieve, pues hoy
cerró. Una vez nos sucedió que ya camino a casa, yo dijimos vamos a pasar por un helado y ya teníamos, o sea, hasta el sabor y todo en la cabeza, y un helado por el que siempre pasábamos, pero que ya habíamos dejado de comprar en esa heladería, resulta que cuando fuimos estaba cerrada y la estaban como modificando, había como construcción adentro, trabajadores y todo, y nos quedamos todos como, y entonces mi hijo, pues claro que estaba triste, se puso a llorar y todo, y ahí fue, no fue mi culpa, yo te prometí, ahora no está en mis manos. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Porque de hecho, a veces no es que no cumplas, no es que tampoco, perdón, no es que tampoco digas que lo vas a cumplir o que mejor no prometo, o sea, o qué hago, Mónica. Aquí se trata otra vez de, yo uso yo te decía, el vamos a ver quizá porque no te comprometes mucho, porque hay cosas en las que no depende de ti, más los niños que viven en dos casas, donde a veces los niños esperan mucho del otro adulto que no vive en casa. Pero yo otra vez enséñale a tu hijo que nosotros no podemos decidir lo que piensen o hagan las otras personas. Y si la otra persona dijo que lo va a hacer, aun cuando tú como adulto sabes que no lo va a hacer, esto es algo muy doloroso para los niños y que sí, por supuesto, les impacta también en su autoestima otra vez, pero es algo que tú como mamá no puedes controlar. Ahora no te estoy diciendo que expongas a tu hijo todo el tiempo a un adulto que no cumple. Muchas veces se lo he dicho a las mamás, si sabes que papá no es un lugar seguro, que no, tu hijo no es cuidado, entonces, pues entonces a veces quédate con él. Y a veces hay papás que ellos mismos se saben que no cumplen porque no tienen interés en cuidar a su hijo, no tienen interés en participar o en querer ser padres. Y eso se vale. Entonces, a veces lastimamos más a un niño por aferrarnos a que el niño esté con un adulto que no quiere estar con él, a mejor quedarnos nada más con él y limitar esa parte donde, que eso a veces sí se puede controlar. A veces los padres no quieren ver a sus hijos, a veces las madres los pueden cuidar y no necesitas exponerlo todo el tiempo. Entonces, mejor yo te decía que pues no prometas ni te comprometas, ¿ok? Ahora te voy a mencionar tres de los muchos beneficios cuando tú le prometes, cuando cumples una promesa para tu hijo. Ya hablábamos acerca de la confianza. La confianza, por favor, si tú vas a trabajar esto en México solemos hacer esto del pinky promise, ¿ok? Del dedito, ¿ok? Y esto habla mucho de los valores, porque de hecho cuando, o sea, ya me estoy adelantando al final, pero ¿cómo puedo lograr que esto funcione? Trabaja mucho los valores. Ustedes saben que yo siempre les hablo de valores, en consulta hablamos mucho de los valores y cada valor lo construyes tú en casa. Puedes también tener el valor del compromiso o el valor de la promesa. Y a veces no decimos nada, pero solamente con enseñar el dedito y que tu hijo lo ponga, sabes que es una promesa que se tiene que cumplir. Insisto, si sabes que no estás seguro o sabes que no la puedes cumplir, entonces mejor no la digas. Ahora, puedes intentarlo, puedes pedir ayuda con alguien, a veces no te puedes comprometer tú, pero a lo mejor tu hijo quieres meterlo a unas clases de natación el sábado, pero resulta que todos los sábados tú trabajas. Entonces, más bien, busca entonces quién puede llevar a tu hijo el sábado a la natación. Y entonces ahora sí podemos hablar de una promesa para tu hijo, no tanto de ti, pero tú ya ayudaste a solucionar. Ahora puede ser que a lo mejor ahorita no puedas, pero a lo mejor en 2 meses, cuando te cambien el horario de trabajo, sí lo puedes llevar. Entonces, de hecho, esto de de las promesas también hay que esperar y es otro valor también que los niños aprenden y que hoy en día la verdad es que con tanta pantalla y tanta inmediatez, los niños es saludable que los niños puedan lograr esperar para algo que ellos desean mucho. Y la verdad es que los niños, no hablemos de cosas materiales, porque hay muchas cosas materiales que los niños no necesitan. Ellos quieren la presencia de los padres, quieren esta seguridad de los padres. Y eso es algo, esto es una promesa. Entonces, cuando tú trabajas la confianza, trabájala desde que tus niños están bien pequeños. Me refiero desde bebés, aunque ellos no te entiendan, pero tú trata de cumplir eso que dijiste. Ahora, yo siempre les digo a los papás, a veces no se necesita gastar mucho. A veces con un poco de imaginación podemos hacer un poco de juego en casa. Si no estás mucho tiempo con tu hijo porque trabajas mucho, que la semana pasada lo vimos, 5 minutos que sean de muy buena calidad. Hay papás que dicen, bueno, yo tengo 2 horas para brindarle a mi hijo, pues excelente, te felicito, dale esas 2 horas de calidad. Hay papás que les alcanzan 10 minutos, dale la mayor calidad.
A eso nos referimos con valores, a eso nos referimos con confianza, que es esa promesa de cuando papá llega del trabajo y que tiene un ratito para jugar, que sea una promesa de calidad. A eso es lo que me refiero. Entonces, cuando tú abres esta puerta de la promesa, generas confianza y la puedes generar desde que los niños están muy pequeños porque en la adolescencia la vas a necesitar. En la adolescencia los jóvenes ya se separan de los padres porque ya ellos quieren encajar con los amigos de la familia, pues ya no importa mucho y entonces es donde, aun cuando se han ido con los amigos y donde necesitan encajar, regresan contigo justamente para platicarte o para pedir ayuda, para acercarse a las cosas que son importantes. Pero es esta confianza que se tiene que trabajar desde que los niños están muy pequeños. ¿Ok? Otro beneficio de cumplir estas promesas es justamente que a los niños les enseña la paciencia. Y es esto que yo te decía de esperar. Algunas promesas, pues pueden ser a lo mejor el día de mañana o el día de al rato más tarde, pero también hay promesas que pueden ser para esperar. Por ejemplo, una promesa puede ser que cuando sea el cumpleaños de tu hijo, que todavía faltan 2 meses, pues vamos planeando a ver qué es lo que podemos hacer. Y tienes todo ese tiempo para ver cuáles son tus alcances, qué tanto puedes prometer para poderlo lograr. Y ese momento de promesa va a llegar. Y tu hijo durante todo este tiempo le va a entusiasmar y va a lograr esperar. Y la verdad es que ese es un valor enorme porque justamente no hay esta inmediatez de la que yo te platicaba, que estamos ahorita compitiendo con los aparatos porque ahí hay promesas, a veces, no quiero decir que son tangibles, pero son inmediatas y se pueden ver. Incluso a veces no sé, pensando a lo mejor, estoy comparando muy burdo, pero a veces yo te regalo una tarjeta de Roblox y eso sí es algo muy tangible y eso sí es algo muy inmediato. Pero si tú le das calidad a tus hijos, los niños van a veces preferir mucho estar contigo, hacer un juego de 10, 20 minutos de calidad que una tarjeta de Roblox. ¿Ok? Ahora, a veces los niños están muy habituados en las tarjetas de Roblox y la van a preferir, pero eso es como estamos educando a nuestros niños. ¿Ok? Otro beneficio también es que justamente cuando tú cumples tus promesas, estás hablando de valores y los niños van a aprender de valores como el compromiso. Y el compromiso es esto. Las promesas vienen de algo que se quiere lograr, de algo que se quiere lograr. Y participa uno, participan dos, participan varios para lograr eso que se quiere lograr. Esa es una promesa. Sin embargo, el compromiso es quienes van a hacer que esa promesa se cumpla. A veces tú mismo puedes empezar y puedes llevarte a tus hijos para que también con ellos también se comprometan. Y esto es algo que trabajamos mucho en consulta cuando los niños ya están más grandes y a veces los niños grandes hacen que sus papás se comprometan a que se van a portar mejor. Porque los niños en consulta, los papás van a consulta con su razón de consulta y los niños cuando llegan a consulta llevan su propia razón de consulta. Y es bien sencillo porque yo les pregunto a los niños qué es lo que te gustaría que tu papá mejorara y en esto los niños pueden decir cosas como me gustaría que mi mamá gritara menos, me gustaría que mi papá sí llegara por mí en las tardes, me gustaría más ver a mi papá los fines de semana. Estos son esas promesas y hacemos compromisos y los compromisos son estos documentos donde hacemos una oración y aquí lo escribimos un texto y lo firmamos y yo estoy ahí de testigo. Y muchas veces los niños dicen, Mónica, necesito que tú me acompañes porque a veces mi papá qué tal que se enoja, qué tal que no le gusta y aquí nos sentamos y lo comprometemos. Y de hecho el documento original me quedo yo con él en el expediente y a papá le doy una copia, pero se firma de manera original por si un día, no ha sucedido en consulta, pero si un día a un papá en un enojo lo tira a la basura, pues está el original y acuérdate que tú lo firmaste y yo lo tengo. Y eso es algo que los niños de verdad y los jóvenes lo cumplen. Ellos cumplen esa parte, hacen un compromiso también. Y yo lo que veo en la consulta que a los que más les cuesta es a los adultos, porque tenemos pésimos hábitos, porque estamos muy conformes, como muy cómodos en esta dinámica y pues es que comportarnos los papás o cambiar de manera de disciplina cuesta. Esto es una enorme inversión.
Y es ahí donde, cuando hablamos del valor del compromiso que ayuda a una promesa, son de los enormes beneficios que tú das a tu hijo cuando tú cumples lo que dices que vas a hacer. También dentro de los beneficios está el valor de la responsabilidad. Y la responsabilidad es algo que se tiene que hacer. Y muchas veces hay cosas que no son negociables. Hay otras que a veces se puede intercambiar o que lo puedo dejar para después, esas responsabilidades. Y con responsabilidad me estoy hablando sí también de recoger los zapatos, de hacer las tareas, de que los niños se metan a bañar, etcétera. Pero a veces los papás, por ejemplo, ahorita hay un papá en consulta que está trabajando él, yo voy a sumarme a la dinámica de mi hijo, voy a participar en su rutina y voy a llevar al niño en las tardes al parque. Ellos tenían como horarios muy desorganizados y entonces ya están administrando bien su tiempo y entonces el niño, los papás salían cada vez que el niño quería ir al parque en cualquier hora. Entonces, ahorita ya organizaron los papás sus tiempos y entonces van al parque después de que el niño ha hecho su tarea y ha comido. Todos han comido y entonces después sigue el tiempo para ir al parque. Esa es una promesa que papá hizo, pero que tanto papá promete, o sea, participa en este compromiso de llevarlo como el niño, de hacer sus responsabilidades para que juntos puedan ir al parque. ¿Sí me expliqué? Entonces, esto es algo que para poder cumplir se necesita antes una responsabilidad. Y no solamente la responsabilidad de los niños de recoger los zapatos, sino la responsabilidad mía de cumplir una promesa. La responsabilidad son estas cosas que se hacen y que se cumplen y que son hermanas, primas, gemelas, mellizas de las promesas. Mi responsabilidad de hacerlo cumplir. ¿Ok? Y acuérdate que tú como adulto no puedes hacer, no puedes, manejar, controlar lo que otras personas dicen o hacen. Eso ya no te compete. Y de eso no sabes cuántas veces sí tengo razón de consulta que la mamá llega y dice, ya no sé qué hacer para que papá cumpla lo que dice que tiene que hacer. Y la verdad es que eso, pues yo no quisiera, o sea, perdón, no quisiera, eso no se puede. Y el otro día estaba platicando con una psiquiatra y decía, no sabes cuántas veces las mamás dicen, yo quisiera meterme a la cabeza del papá para poder pensar cómo piensa el papá, y la misma psiquiatra decía, pues es que eso no se puede, o sea, así tal cual, no se puede. ¿Ok? Otro valor que los niños aprenden también es justamente el del respeto. Y el del respeto va mucho con el de la empatía, que hay que enseñarlo también. O sea, los niños aprenden del respeto cuando ellos empiezan a sentir para ellos mismos. O sea, ellos también quieren que se les cumpla su ida al cine, ellos también quieren, o sea, lo que ellos necesitan. Por eso es que empieza esta parte de la responsabilidad, todo va como mucho de la mano. Y cuando ellos sienten el respeto para ellos mismos, o sea, que se les respeta a los niños pueden hacer el respeto para las demás personas. Y esto es un valor enorme. Entonces, de hecho, cuando se cumple una promesa, hay un respeto para la otra persona del por qué se tiene que cumplir. O sea, de verdad es que creo que es la parte donde los adultos no hemos alcanzado a entender que no porque son niños les vamos a mentir o les vamos a prometer de maneras muy vacías. Me refiero como a ver si lo cumplo, a ver si me acuerdo. No, o sea, los niños son personas. Y porque son niños a veces pensamos que no tienen importancia o que no tienen valor. Y la verdad es que los niños son personas que estamos construyendo, que ellos dependen de nosotros, que nosotros estamos poniendo, son como piezas de Legos que si tú estás hablando de una promesa, le pones dos, tres piezas y hablas de confianza y les hablas de respeto y hablábamos de responsabilidades y hablábamos de autoestima y hablamos de seguridad y tu hijo se construye de todas las piezas que nosotros pusimos ahí. Y creo que toda esta parte la hemos tomado con mucha ligereza porque pensamos que como están chiquitos, no entienden, no saben, o ya lo entenderán más grandes. Pero, y para entonces, pues ya me esforzaré como adulto, pues ya cuando esté mi hijo como más grande, ¿ok? Ahora, ¿por qué es importante hablar de las promesas? La verdad es que los niños no ven el tiempo como nosotros lo vemos. Nosotros como adultos ya con la edad que tenemos podemos esperar y ahora sí a veces somos poco pacientes. No, los adultos podemos administrar nuestros tiempos, pero los niños no. Los niños lo que interpretan es que cuando tú les dices mañana, luego los niños lo ven como algo firme, algo que se va a cumplir y que a veces lo sienten con mucha inmediatez, porque el mañana, pues es que se van a dormir y ya mañana ya es hoy. Y entonces por eso es que cuando tú le dices que mañana, o sea, los niños están esperando eso. Y lo que tú le digas a tu hijo,
tu hijo te va a creer. Es esa firmeza con la que yo te decía, esa seguridad con la que los niños se conducen. Y si tú no cumples, el niño aprende que el mundo no es seguro. Si no hay certeza de tu parte y este compromiso, tu hijo no va a aprender de este compromiso. Y no te sorprendas cuando tú le pidas a tu hijo que recoja su cuarto y que te diga que después, y ese después nunca llega. Entonces, más bien asómate tú, si tu hijo te insiste con el luego, pero nunca llega, revísate tú qué tanto tú haces lo mismo. O sea, como que prometes mucho o no eres como muy firme, como muy constante en lo que dices que haces y que en casa de repente pues te dicen muchas cosas, pero no hay nada concreto. Eso te lo voy a dejar de tarea, ¿ok? Ahora, ¿cómo puedes lograr para que se cumplan estas promesas? Esto que tú dices que se va a hacer. Es bien simple, aquí no hay mayor regla. Lo que tú digas que se va a hacer, ponle fecha, ¿ok? Ponle fecha y cúmplelo. Ahora, no le pongas fecha a menos que sea, por ejemplo, como, no sé, por ejemplo, ahorita que ya es junio, ya estamos a unas semanas de terminar el ciclo escolar. Mi hijo, por ejemplo, ya te platico, mi hijo me dijo, mamá, su mejor amigo en la escuela se lastimó, tuvo como una pequeña fractura y está en casa de descanso. Y mi hijo quería irlo a ver a su casa, pero el tiempo ya no nos alcanzó. Y yo le dije, mira, ya van a terminar las vacaciones, perdón, las clases, ya van a empezar las vacaciones. ¿Y qué te parece si antes de que entres al campamento de verano y después que entres al campamento de verano, lo invitamos a la casa? Y la verdad es que con la mamá tengo esa la dinámica donde ella viene a casa y aquí preparamos una comida o ella nos invita a su casa y allá pasamos un rato en la tarde, etcétera. Y yo le digo a mi hijo, pues le decimos a la mamá y que vengan acá y si ella te invita, pues vamos para allá y lo hacemos cuando ya termines las clases, que ya esté más relajado y que sean en vacaciones o si ella me permite, pues te puedo dejar un ratito ahí en su casa para que juegues con él. Entonces, esto quiere decir que es esto que yo le dije que iba a suceder, aunque no es una promesa, porque yo puedo invitarlo aquí a la casa y puede ser que a lo mejor la mamá no lo traiga por lo que sea, o pueda yo quedarme esperando a que ella nos invite y puede ser que ella diga que sí, a lo mejor pues nos vamos a quedar todo el verano y nunca nos invita. Eso no depende de mí. Y eso es algo que también tenemos que platicar luego con los niños. Insisto, nosotros no podemos controlar lo que las personas hagan o digan, eso no lo podemos controlar. Pero sí podemos hablar acerca de un compromiso de lo que a nosotros nos toca como adultos cumplir, ¿ok? De lo que está en tus manos sí hacer. Entonces, yo le puse fecha a mi hijo, le dije después de que terminaran las clases. O sea, después de que terminen las clases tenemos 1 o 2 semanas aproximadamente y durante ese tiempo ya vamos a planear. Ese momento va a llegar y durante ese tiempo yo tengo que hacer ese compromiso. Entonces, yo ahorita les estoy hablando de algo que pues a lo mejor a ti te pasa, a lo mejor a mí me pasa, pero puede ser a lo mejor que tú le dijiste a tu hijo que, no sé, otro ejemplo también es que ya ahorita mi hijo le compré 2 pares de tenis para el ciclo escolar, uno se los acabó, y otros que yo dije todavía le van a aguantar, resulta que ya no le quedan. Entonces me dijo mi hijo, bueno, entre que unos que ya no me quedan y los otros que ya está el dedo casi al aire, entonces, mamá, ¿me vas a comprar otros? Sí, corazón, te voy a llevar a la semana a que busques otros zapatos para que termines el ciclo escolar. Entonces, no le dije cuándo, pero eso se tiene que hacer de manera inmediata. Me explico, y de manera inmediata puede ser que a lo mejor hoy en la tarde, porque también le dejé a papá esa consigna de que si tú puedes en la semana, llévalo, pero nos tenemos que organizar en estos días. ¿Ok? Entonces, eso es algo que se tiene que cumplir. Hay cosas que no le podemos dar la vuelta. ¿Ok? Ahora, hay muchas cosas que aunque tú quieras, a lo mejor no las puedes cumplir. Si están tus posibilidades, dale esta consigna a alguien para que alguien la pueda cumplir. Me refiero ahorita quizá a una junta en la escuela, a lo mejor tú no puedes ir el Día de las Madres, pero a lo mejor puede ir la abuelita, como ahorita que va a venir el Día del Papá. Muchas escuelas, yo lo he sabido que muchas escuelas quieren cancelar el Día del Padre y hay escuelas que no los celebran porque hay niños que no tienen padre y quieren evitar esa situación, ¿no? Y a veces la mamá, eso sí lo celebran porque pues ese rol, si no está la mamá, está la abuelita, está la tía, la hermana mayor, etcétera, pero siempre hay alguien más y los papás casi no se les celebra. Entonces, a veces las mamás me dicen, bueno, y si no tiene un papá, pues no lo tiene. Y eso otra vez son de estas cosas que yo les digo a los papás, tienen que dejar a los niños también que les duela. Ahora, de esto de las promesas tú puedes cumplir mucho, pero puede haber otro adulto que le rompa el corazón porque le va a prometer y no le va a cumplir. Y eso otra vez
son estas heridas que tu hijo va a llevar en el corazón y que tú no puedes tampoco disfrazarlas o arreglarlas para que el otro padre pues no meta más la pata. Y en consulta ha sucedido mucho que a veces los papás, insisto otra vez, los papás que no viven en casa, que a veces los papás, otra vez, como no tienen tanto apego con el niño, no conocen tanto de lo que el niño le gusta, y a veces los papás prometen juguetes, de esos juguetes que son de edición especial y que ya se terminaron por allá de mayo y falta todavía para que Navidad y que pues ya no los venden en ninguna tienda y los papás los prometen. Y hay mamás que en consulta más de una ha llegado pero estresada de que el papá hizo una promesa y pues ¿y de dónde van a sacar ese juguete? Y la mamá está trabajando todo para cumplirle al niño para que no se sienta mal. Y la verdad es que yo les digo a las mamás, eso no lo hagan. No lo hagan porque ahora sí que estamos arreglándole la situación a papá. Y aquí yo le digo, aquí no hablamos mal de nadie, pero, o sea, cada papá se comporta de tal manera que cuando tu hijo crezca, tu hijo va a entender muchas cosas. Y son heridas otra vez que el niño va a llevar, sí, desafortunadamente sí, por la dinámica, pues que tiene el niño el vínculo con el padre, pero eso le toca a cada padre si quiere estar. Y si no quiere estar, insisto otra vez, como mamás, si pueden cuidar a sus niños, protegerlos, y a veces los papás no siempre son buenos padres, muchos padres sí, pero muchos padres no. Y a veces este padre que no llega a por el niño a las 6 de la tarde, como lo dijo, eso lo lastima y lo lastima una vez y otra vez y otra vez. Y a veces le digo a la mamá, ¿para qué exponerlo ahí cada vez? Y también es al revés, también pasa al revés. También a veces es la mamá que no llega, la mamá que no abre la puerta y eso ha pasado en consulta más de una vez. ¿Ok? Entonces, a estas promesas o este compromiso que tú vas a hacer, simplemente ponle fecha. ¿Ok? ¿Cuándo tú crees que lo puedes cumplir? Por ejemplo, si hablamos ahorita, yo te hablé del par de zapatos con mi hijo, que eso se tiene que resolver en estos días porque es algo necesario, o un cumpleaños, por ejemplo, que pues para eso faltan unos 2, 3 meses, pero los niños llevan todo este aprendizaje. Solamente ponle fecha y cúmplelo. ¿Ok? Y ya para terminar, ¿cómo puedes hacer que estas promesas cómo puedes trabajarlas en casa? Yo ahorita no te traje ningún cuento, pero seguramente tú, sí, otra vez, yo siempre les recomiendo que vayan a la librería Gandhi, porque en Gandhi pueden abrir los libros del plastiquito que tiene, nada más quítale el sticker del precio y se lo pegas al libro, o pide ayuda con uno de los chicos que trabajan, ellos te dan permiso de abrir los libros y que tú los puedas hojear. Apóyate de estos libros que otra vez como cuentos te llevan una historia y hacen al niño entrar y que ellos puedan sentirse parte de esta historia. Y el libro generalmente te cuenta una historia y te cuenta un final. Tú pregúntale a tu hijo cuál fue la parte que más te gustó, el personaje que más te gustó, de qué habla la historia, qué es lo que le cambiarías y qué final tú le pondrías. Y la verdad es que muchas veces los cuentos tienen más de un final y esto también es como darle al niño una apertura de soluciones. A veces muchos de los cuentos terminan pues como lo que esperamos, pero muchos de la vida real la verdad es que no siempre está en nuestras manos controlar. Entonces, a veces los niños se ven proyectados en las historias de los cuentos y los niños pueden poner sus soluciones, lo que a ellos les ha pasado. Y esa es una solución que no viene en el cuento, para que lo tomes en cuenta. Y en casa sí agrega papá por mucho, papá y mamá, los valores. Con esto me refiero al valor de la responsabilidad, al valor de la honestidad. Incluso la honestidad habla mucho de la verdad. Y eso también es que si hay algo que tu hijo quiere y que a lo mejor tú no puedes cumplirlo porque no están tus posibilidades, sé honesto. Sé honesta. En consulta yo les he hablado que hemos hablado mucho acerca de los temas incómodos y los temas incómodos son estos temas que a los padres son los que nos cuestan. Los niños a veces evaden las situaciones, las evitan, pero porque los padres no queremos tomar estos temas, porque no sabemos cómo explicarlo, nos hacen una pregunta y no sabemos qué responder, no sabemos cómo acomodar una idea en nuestra cabeza para poderle explicar a nuestro hijo. Y la verdad es que esto no tiene mayor problema, los niños lo entienden muy bien, a veces hacen preguntas, pero nosotros pensamos como la edad que tenemos y estructuramos ideas como la edad que tenemos, pero un niño no tiene la mente tan estructurada. Entonces, si está en tus posibilidades, siéntate con tu hijo, ponle fecha y cúmplelo. Pero si no está en tus posibilidades, no sé, que tu hijo quiera ir a un concierto o que tu hijo quiera que papá venga el fin de semana o no sé, por ejemplo, consulta pasado que a veces el niño, no sé, se va a llegar a un cumpleaños o el niño quiere ir a unas vacaciones, papá le prometió, papá no le cumplió esas vacaciones
Pero resulta que el papá se fue con su familia o se fue solo de vacaciones y pues sin querer el niño vio que andaba por allá por la playa cuando al niño no lo quiso llevar a la playa o le dijo que lo iba a llevar pero no se lo cumplió. Y esto es una oleada aquí de emociones, otra vez que yo te decía que construyen su mundo interno. Porque ahí es donde yo interpreto, o sea, lo que está sucediendo afuera y le sumo la parte emocional para hacer un concepto completo. Entonces, otra vez, si hay cosas, situaciones que tú no puedes controlar o que no sabes qué esperar, yo te platico que como mamá, a veces cuando hablamos de las otras personas o promesas que les hacen las otras personas, yo siempre les digo a mis hijos, pues hay que esperar y pues vamos a ver qué pasa, ¿ok? Porque esto también, esto no depende de mí. Y me ha pasado más de una vez que de repente a veces no sé, cuando me reúno a veces con las mamás, a veces alguien hace alguna promesa que la verdad se escucha muy bonito, pero que a mis hijos les han roto el corazón más de una vez. Frases como, por ejemplo, en la emoción, de repente el niño, ay, vamos a invitarla a mi casa y la mamá muy entusiasmada, como, oh, sí, yo te voy a hablar, en la semana te hablo para vernos y que los niños se junten y todo. Entonces, tú como adulto sabes que eso no va a pasar. Pero la mamá ya lo dijo, mi hijo lo escuchó y entonces mi hijo está entusiasmado esperando todos los días que le hable su amigo para que lo puedan invitar a su casa y la verdad es que eso nunca sucedió. Entonces cuando mi hijo me pregunta, y eso me ha pasado eso, y eso me ha pasado con mi hijo más de una vez, y con mi hija me sucedía mucho que, no sé, por ejemplo en la escuela había una niña que le decía, te voy a invitar a mi fiesta, pero la invitación en los tiempos de mi hija todavía se daba las invitaciones de papel, la invitación nunca llegaba. Y es triste para mí, me rompe mi corazón otra vez, pero yo como adulto no puedo controlar lo que las otras personas decían o lo que hacen. Entonces, pues a veces era triste porque a veces estas niñas o estos niños para mi hija eran sus mejores amigos, pero pues desafortunadamente mamá era quien decidía la lista de los invitados y pues mi hija en muchas listas de esos invitados no estuvo y me tocó resolverlo más de una vez. Entonces ahí es que la mamá dijo que te iba a llamar, ya te llamó, o sea, no saben, es eso cómo me tocó con los dos. O sea, ya revisaste tu teléfono, estás segura que no te... A ver, préstame el teléfono porque se les hizo, alguien más le hizo una promesa a mi hijo. Y eso es algo muy triste que yo le digo, bueno, ella lo dijo, pero ¿por qué no lo hizo? No lo sé. Y más triste aún cuando a veces la fiesta ya pasaba, la niña contaba, porque eso ya le sucedió una vez a mi hija, estoy hablando de niñas grandes de 9, 10 años, donde la mejor amiga pues la incluyó en su lista, pero mamá no le invitó, la fiesta pasó y entonces la niña le dijo, oye, tú nunca llegaste a mi fiesta. Y mi mamá dijo que sí invitó a tu mamá y tú nunca llegaste. Y aquí paréntesis, la mamá jamás me escribió. Y yo me senté con mi hija tristemente y le conté la realidad, más o menos ella tenía unos 9 o 10 años. Y le dije, oye, yo quiero ser honesta contigo y la mamá nunca me lo envió. A veces las mamás suelen decir esto porque quieren quedar bien con los hijos y la verdad es que a veces esto no sucede. Ahora, yo entiendo que a lo mejor pues ellas como hijas son, perdón, como niñas son amigas, pero a veces las mamás son las que organizan. Ahora, de todo esto yo como mamá he aprendido mucho. ¿Yo qué es lo que he aprendido como mamá? Digo aquí paréntesis, es que cuando son los cumpleaños de mis hijas, los cumpleaños son de ellos, no son míos. Y todos los invitados en las fiestas de mis hijos son invitados de mis hijos. Claro, yo con mi hijo soy la anfitriona, pero ellos son sus invitados. Entonces yo no deseo que esto le pase a ningún otro niño. Y me ha tocado que mi hija incluso de último momento, perdón, en la escuela donde estaba, le hizo una invitación al lápiz a una de sus compañeritas. Ella no me había dicho que la había invitado. Me escribe la mamá y me dijo, oye, Mónica, me da mucha pena, pero fíjate que mi hija recibió esta invitación a mano de tu hija y pues yo quiero saber si es cierto. No me lo había dicho mi hija en la lista, no estaba en la lista. ¿Y qué crees que le dije? Por supuesto que sí. Si mi hija te invitó a tu hija, bienvenidas las dos. ¿Ok? Y por supuesto que la niña ahí estaba. Entonces, esta parte donde lo que a mí sí me toca, hacer este compromiso con mi hija y hacer esta promesa con ella, lo que a mí me toca y de lo que desafortunadamente no me toca, eso también es importante platicarlo con nuestros niños, aunque sufran, aunque al principio lloren, porque es algo que es algo indispensable para el resto de la vida. En la vida va a haber muchas promesas, va a haber muchos sinsabores, va a haber muchas personas que les van a prometer cosas y desafortunadamente no siempre se van a cumplir. Y eso es algo que es triste porque en consulta todos los papás que llegan conmigo quieren que sus hijos estén bien. Ninguno quiere que sufra, ninguno. Entonces a veces los padres evitan
o disfrazan, o le arreglan el problema al otro papá para que su hijo se cumpla la promesa. Entonces, por favor, mamás, no los hagan. Al final yo les digo a los papás, y aquí sí les prometo que muchas de las cosas se van a arreglar en un futuro. Yo les prometo que los niños cuando crezcan se van a dar cuenta de muchas cosas. Y cada papá, aunque no diga y aunque no haga, su comportamiento es clarísimo. Entonces, aquí haz lo que está en tus manos. Tú haz un compromiso con tu hijo, no prometas ni te comprometas, pues dentro de lo que no está a tu alcance. ¿Ok? Así que voy a leer sus preguntas por acá. Aquí dice Eduardo Lara, dice, si eso les causa ansiedad de estar preguntándose en qué momento va a pasar lo que a las terceras personas no cumplen. No genera ansiedad, Eduardo, al contrario, les da como mucha... Tú te sientas con él y le estás dando claridad y le estás dando incluso, no quiero decir que certeza, pero le estás diciendo lo que creo que es, porque mira, también de lo que trabajamos en la consulta y que también lo practico con mis hijos, es que desde siempre a mis hijos y a los niños de la consulta hemos hablado que a veces no les caemos bien a las personas y eso está súper bien. Ahora, no les caemos bien significa que a veces no les agradamos a las personas y ya está bien, por eso es que las personas somos diferentes, por eso es que tú tienes este mejor amigo porque tienen muchas cosas en común, pero hay muchas personas que te agradan y que tú les agradas, así también hay personas que no te agradan y no les agradas y eso está maravilloso y eso está muy bien. Entonces, asimismo, hay personas que dicen cosas y las cumplen y hay personas que no las dicen y eso es triste, perdón, que las dicen y no las cumplen y eso es triste. Y entonces los niños entienden que sabes que no es algo culpa de ellos, porque eso es algo importante otra vez cuando trabajamos las promesas, si alguien no las cumple, no es tu culpa, me refiero al niño. Si él no llegó por ti, no es tu culpa. Porque a veces los niños piensan que si no llegó es porque yo me porté mal, o sea, yo como niño, yo no soy un buen hijo, no soy suficiente, ¿me explico? Entonces, no es tu culpa, tú sigues siendo un buen niño. A veces me dicen los papás, ¿sí qué hago, Mónica? Ya lo dejó plantado, pues mételo, o sea, deja que se asome yo por la ventana, dale tiempo, si no llegó, no llegó, pero su tarde continúe, o sea, su rutina. Ahora, si papá dijo que lo iba a llevar al cine, pues a lo mejor aquí el papá sale al quite y lo lleva al cine. Yo te diría, déjalo que viva su duelo para que procese que papá no llegó. Y a lo mejor papá no pudo venir el día de hoy, pero si él no viene hoy, ¿qué te parece si nosotros vamos mañana a la salida de la escuela? O el viernes yo te puedo llevar al cine. ¿Ok? Y esto otra vez es una promesa que se cumple. Y esto no saben en consulta cómo muchos papás lo hacen. Y reparan para el niño, no para el otro padre. Pero dejas que el niño procese esto que le está doliendo. ¿Ok? Y yo ahí le digo a los papás, es donde muchas veces, a veces los papás lo interpretan de maneras extrañas y entonces los papás a veces no pude cumplir, no pude llegar y entonces llegan el siguiente fin de semana con muchos regalos, cosas materiales y entonces los niños entran en una confusión enorme. ¿Ok? Ahora, todo esto es un tema bastante complejo, pero sí es importante que ustedes lo puedan platicar en casa. Revisen qué tanto a veces decimos cosas que parecen muy sencillas, pero que tienen eh, demasiada importancia para un niño. Yo les platico que en la escuela de mi hija afuera siempre se pone un señor de los raspados y la verdad están bien buenos los raspados aquí en México. Y pues siempre, o sea, siempre tiene el señor afuera sus compradores y cuando voy a recoger a mi hija, no siempre les compro raspado, a mi hijo le encantan mucho. Entonces, cuando salimos de la escuela, generalmente los dos salen hambrientos y llegamos a casa. Claro, a la salida ya no podemos comprar raspado porque sería regresar a la escuela como media hora de camino otra vez. Entonces, ¿cuál es la promesa que yo les hago? Es que los días viernes o el último día de clase de una semana, no todas las semanas, pero es, por ejemplo, ayer mi hijo me dijo, estábamos esperando a su hermana que no salía y se sentía calorcito, y me dijo, mamá, cómprame un raspado, por favor, antes de que salga mi hermana en lo que esperamos. Y yo le dije, hoy no, corazón, tenemos que llegar a comer, pero ¿qué te parece el jueves del mundial saliendo de la escuela? Ese día pasamos por el raspado. A mi hijo no le encantó la idea, claro que puso su cara, claro que fue como ok, incluso yo le hice aquí la señal del Pinky Promise y él de mala gana me lo, así como que tengo que esperar hasta el jueves. Ahora me toca a mí esa parte de cumplirla el jueves. ¿Ok? Y digo yo tratando de estirar porque si te compro el raspado ahorita cuando lleguemos a casa ya no vas a comer. Pero bueno, el jueves va a ser algo diferente porque van a vender comida en la escuela mientras les comparten del mundial. Pues quiere decir que van a comer más tarde, entre 12 y 1 de la tarde, y ya cuando lo recoja yo para a la salida, ahora sí puede comer el raspado.
un ejemplo muy burdo, pero que seguramente a ustedes también les pasa. Déjenme leer acá atrás sus comentarios para irlos leyendo aquí. Aquí Eduardo cuando me decía, dice, hola, como papás les cumplimos las promesas a nuestros hijos de 5 años, pero ¿cómo les explicamos cuando alguien más les dice algo que no se cumple como un entrenador o quizá algún plan que hace con sus amigos? Así tal cual como te platicaba Eduardo. O sea, no está en ti algo que dijo, o sea, él dijo, no sé, imagínate que ahorita lo que yo te platicaba del plan, o sea, de la mamá que le dijo que le iba a invitar a la fiesta y que pues tú dices, bueno, pues vamos a esperar la invitación, pero resulta que ya llegó el fin de semana y la invitación nunca llegó y le explicas a tu hijo, pues es que nunca llegó y es que a veces las personas dicen cosas y en consulta sí me gusta mucho decirle a los niños que a veces los adultos nos equivocamos, que a veces nos equivocamos aún sabiendo que lo que estamos está mal. ¿Por qué lo hacemos? Pues porque a veces los adultos estamos aprendiendo también. A veces hay adultos que también mienten y saben que las mentiras no son buenas y aún así mienten. ¿Por qué lo hacen? Porque así son ellos, ¿ok? Pero nosotros no somos así. Entonces, bueno, yo la siguiente vez que lo vea al papá, incluso yo a veces le digo al niño, oye, pregúntale, oiga entrenador, no me llegó la invitación. A veces sería como, quizá a lo mejor aquí un poco brusco, pero a mí me parece una idea como de que los niños puedan solucionar, ¿sabes? Que no tengan miedo, no quiero decir que a confrontar, pero estos son parte de límites. Creo que es la parte donde te pregunto para que sepas que me doy cuenta y que la próxima vez como adulto, porque a veces sí siento mucho que los niños pueden educarnos a nosotros de nuestros malos hábitos. No sé si me explico. Soria Leonardo, buenas tardes. Gladys Velázquez, Verónica Saucedo dice, gracias por las herramientas para la gran crianza. Gracias a ti, Verónica. Eduardo, que me preguntaba sobre la ansiedad, yo te decía que no, al contrario, al niño le das mucha certeza porque le estás dando claridad de lo que va a suceder. Y Laura Beatriz Balcázar dice, ¿de qué manera le afecta a un niño si el papá es mitómano, no cumple lo que promete, pero le compra todo lo que quiera para recompensar? Si es mitómano tal cual ya con diagnóstico, Laura, o a veces sí hay personas que suelen mentir mucho como para salir del paso, como decimos en México, como para arreglarlo, yo te decía que son de estos temas incómodos que vamos a sentarnos en la mesa a platicarlo. Y son temas incómodos que a veces te incomodan a ti y la verdad es que son incómodos para los adultos porque los niños no tienen mayor conflicto con ello. A los niños se les hace incómodo porque son sensaciones que no son agradables y que los niños no las quieren sentir, pero que a veces son necesarias para que los niños las puedan aprender a manejar y a conocer pues el resto de su vida. Entonces, aquí más bien sería que nos hemos dado cuenta que a veces papá dice mentiras y que a veces esas mentiras pues es que dice que lo hace y no lo va a hacer. Entonces, pues a veces yo le digo a mis hijos cuando llegaban, por ejemplo, estas invitaciones que yo como mamá sabía que no iban a suceder, el niño me decía, oye mamá, dijo la mamá de, no sé, de Luis que te iba a llamar para invitarme el fin de semana. Sí, mi amor, yo voy a estar atenta al celular cuando me llegue la invitación. Oye mamá, ¿ya te escribió la mamá de Luis para...? No, no me ha escrito. A ver mamá, enséñame mi teléfono. Yo, ahí sí les permito a mi hijo ver el teléfono, no me ha escrito nada. Y a veces el mismo chat donde nos escribimos hace un mes, o sea, ahí está, mira, no me ha escrito nada. ¿Pero por qué dijo eso? No lo sé, mi amor. A lo mejor lo dijo porque estaba muy emocionada y no es porque no quisiera invitarte. A lo mejor también algo sucedió. No lo sé. No puedo decirte qué sucedió porque pues, yo no soy la mamá de Luis, pero pues la próxima vez que lo veamos igual le podemos preguntar. ¿Ok? Y de repente si vuelve otra vez a ser como constante en otra situación donde no se cumple, pues entonces el niño es como que va a quedar duda y a veces eso también el niño ya es poner un límite. A veces los niños también se dan cuenta. Y mis hijos han caído en esa parte donde ya ni le voy a creer. Dice tantas cosas, ya no le voy a creer. Y los niños de mi consulta igual. Muchos papás que dicen que van a llegar y nunca llegan. Los niños a veces dicen, ay mamá, es mi papá, mejor ya cuélgale, ni le digas nada. No quiero hablar con él. Y no me dejarán mentir los papás que están trabajando conmigo y que están viéndome ahora. O sea, saben que los niños así, ya hay un momento donde ya sé cómo funcionas, que ya no necesitas seguirme engañando. Y ahí los papás dicen, ¿qué hago? ¿Lo obligo? Pues si tu hijo te está diciendo que no quiere hablar con el papá, pues no. Y volvemos en esta parte donde el mismo niño se está protegiendo y tú lo acompañas a protegerlo también, porque es estarlo exponiendo en algo que de verdad es muy doloroso, Laura. Entonces, más bien siéntate con tu hijo y explícale que papá a veces promete y que no ha cumplido
y que entonces, pues, ¿qué significa? Que la próxima vez que papá te diga, pues a lo mejor sería bueno considerarlo o esperar que como puede ser que suceda, como puede ser que no suceda. Y ahí estás dando un 50 y 50, porque cuando yo les digo a los niños, eh, tal vez vamos a ver, es un 50-50. O sea, yo no te prometí nada, tampoco te dije que no. ¿Ok? Y ya cuando el niño es como muy constante, pues entonces el niño ya no tiene como mucho que esperar. Y los mismos niños van poniendo límite. Y aquí Gabriela Espinosa dice, sí, porque en mi caso el papá a veces hace promesas para convencer que hacer alguna responsabilidad, les promete algunas cosas que luego no cumple y así tal cual les explico, tu papá se equivocó algunas veces prometiendo cosas que no cumple, me da pena por ellos, pero tampoco puedo engañarlos diciéndoles de otra mentira para tapar su falla. Les explico que se equivoca, que voy a hablar con él para que él cumpla sus promesas, pero no sé si suena cruel el decirles la verdad y no taparle al papá. Es que así tiene que ser, Gaby. O sea, no tenemos que taparle nada. Yo te decía que esto de las promesas es lo que yo veo en la consulta y no estaba contra los papás. O sea, los papás que trabajan en mi consulta, ustedes saben que yo no quiero decir que los defiendo, pero, o sea, tenemos que rescatar la paternidad de los padres que sí ejercen su paternidad, porque en consulta he tenido padres bien responsables, padres que están al pie con sus niños, incluso padres que no se les permite ver a sus hijos, pero que ellos están ahí firmes y que se han sometido a diagnósticos con el juez, visitas con psicólogos, etcétera, peritos porque quieren estar con sus niños. O sea, me ha tocado ver los que quieren estar ahí y es la otra parte, ¿no? Entonces, aquí es que Gaby, volvemos otra vez a esta parte, o sea, papá, porque de hecho de las responsabilidades hemos hablado mucho que no se les debe dar premios a los niños, ni castigos, ni amenazas, tienen que hacerlo porque son cosas no negociables, o sea, hacer la tarea se tiene que hacer, meterte a bañar, pues te tienes que meter a bañar, sentarte a comer, te tienes que sentar a comer, y de eso no debería de haber premios. Entonces, más bien aquí, si papá no lo puede entender, por eso la importancia de que las responsabilidades se trabaje al niño de manera con una motivación intrínseca, que es esta parte que florece dentro de ellos, donde ellos se sienten que son buenos, que pueden hacerlo, que mira qué bien lo haces, que eres constante, yo te felicito, pero enfocarnos para que ellos lo sientan en su corazón y quieran hacerlo porque se sienten poderosos de hacer esas responsabilidades. Claro, cuando ya están más grandes eso ya no importa tanto, pero cuando están muy pequeños sí. Y eso por eso es que ahí los premios no caben. Entonces, más bien aquí tú explícale a tus hijos, Gaby, que papá a veces dice muchas cosas a manera tal vez de, de, de querer invitarlos o de querer insistir en que ellos hagan sus responsabilidades y que a veces promete cosas que no cumple. Ahora, muchas veces, yo les digo aquí a las mamás, a veces por mucho que tú quieras esconder la verdad de los papás, pues es que los papás solitos se meten de pechito y los niños se dan cuenta. Y a veces para los niños es confuso porque pues yo me doy cuenta cómo es mi papá, pero mi mamá insiste, ¿no? Acá es, mamá, tú déjalo, y tu hijo va a sufrir, sí va a sufrir, pues un ratito, en lo que se da cuenta y acomoda. Ahora, no se trata de que lo dejes solo, Gaby, se trata de que lo acompañes, que lo abraces y tengamos otra vez estas conversaciones incómodas. Y aquí muchos papás es que están manipulando, nadie está manipulando, papá. En consulta yo siempre les digo a los niños y al otro papá que acompaña al niño, aquí no hablamos mal de nadie. Simplemente el papá está hablando solo con su actitud. Eso es todo. Y ya. ¿Ok? Laura Beatriz dice, tienes razón, muchas gracias. Gracias a ti, Laura. Así que, pues nada, me pareció de un tema súper importante platicarlo. Sí creo necesario que son, o sea, de estos temas que son bastante incómodos platicar porque creo que prometemos mucho a lo largo del día, prometemos mucho a lo largo de la semana y a veces prometemos mucho nada más por querer salir del paso, pero no nos damos cuenta el valor enorme de una promesa porque va incluida, ya platicábamos, la confianza, la seguridad que tienen los niños acerca de su entorno y la autoestima, porque el que tú prometas habla de él. O sea, tú prometiste que lo ibas a llevar al cine, pero habla de él. Recuerda que un niño, el mundo lo ve otra vez desde su egocentrismo completamente natural. Si papá no llega, él no ve que papá no llegó porque no quería verlo, o sea, o porque estaba ocupado, porque estaba en el trabajo. El niño lo que siente es, mi papá no llegó porque no me ama. Mi papá no llegó porque yo no soy un buen niño. O sea, todo se centra en él y eso su autoestima baja. Y de verdad que esto es algo muy frustrante, lo veo en la consulta, porque a veces quien acompaña al niño, o sea, trabajamos para subir la autoestima del niño y el papá en una no visita le dio todo lo que estuvimos trabajando durante un mes.
Y eso claro que da mucha frustración, pero pues ahora hay que trabajar con lo que hay. Entonces, a veces hay promesas rotas, a veces hay llegadas que dicen que van a llegar y nunca llegan. Es lo que hay. Entonces, más bien ahora vamos a trabajar en hacer vínculo fuerte y me ha tocado ver más de una vez que a veces ese papá que no llega, quien repara, es el papá de corazón, el esposo de la mamá. Eso no saben cómo lo he visto en consulta una y otra vez. No solamente el papá, la mamá de corazón o las abuelas. O sea, no, aquí nadie vino por ti al cine, no te preocupes porque tú vas a ir al cine. Y se llevan al niño al cine. Una mamá que el papá le había también prometido un disfraz de no sé dónde, porque el disfraz casi no se encontraba, y el papá lo prometió como si nada, y bueno, el papá nunca ni se acordó que lo había prometido. Y la mamá, después de unas 2 semanas, buscó cielo, mar y tierra y compró el disfraz que otra vez, pero era el disfraz, se trataba del disfraz. ¿Ok? Entonces, esta parte otra vez, no necesitamos hablar mal de nadie. Cada papá, cada mamá se va a hacer cargo de sus promesas. Ustedes ya aprendieron hoy sobre la importancia de las promesas, de no prometer ni comprometer. No puedo controlar lo que digan y hagan otras personas, pero sí puedo platicar con mi hijo sobre lo que papá está comportándose. Eso sí lo puedo decir. ¿Ok? Y no voy a mentir, o sea, vamos a platicar abiertamente del comportamiento de papá y que tu hijo te platique de su sentir. Ok, Gabriela dice, exacto, muchas gracias, muy entendido, ahí dice, muy entendido, no se les tiene que premiar por hacer sus deberes, así es. Bárbara Jaime dice, muchas gracias, me siento bien porque he trabajado esto con mis hijos, te felicito, Bárbara. Así que pues nada, ahora sí me despido de ustedes, les dejo saludos gigantes donde quiera que estén y recuerden que este video se queda aquí en Facebook durante 30 días, después Facebook ya no lo almacena por la cantidad de tiempo, pero yo lo guardo en YouTube y allá sí lo puedes ver todas las veces que quieras, sígueme también por Instagram y aquí en esta plataforma pues hay información de crianza casi todos los días y nos vemos el siguiente martes, ya estarás viendo acá arriba en la portada sobre el tema que vamos a estar platicando la siguiente semana. Ahora sí, les dejo saludos gigantes y muchísimas gracias por quienes se quedaron hasta el final. Bye.